muy bueno. Buenísimo, porque les traemos una nueva propuesta. La propuesta se llama Talentos Ocultos. Talentos Ocultos se trata de que van a poder ver en los videos personas que forman parte de la fundación, que no es que solo dan las conferencias o hacen los videitos motivacionales, sino que también les gustan hacer otras cosas y que forman parte de sus vidas cotidianas. Así que la idea de Talentos Ocultos es que vos también encuentres qué es lo que te gusta hacer, que tal vez todavía no lo descubriste. Nosotros te queremos dar esa mano con tutoriales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Talentos Ocultos. Mi nombre es Carly, yo soy parte de la Fundación Alas de Águila y estoy aquí con ustedes para hacer una receta porque a mí me gusta muchísimo cocinar y algo de lo que vamos a hacer acá es una receta que aprendí hace mucho tiempo y vamos a ver cómo sale. Vamos a hacer un bizcochuelo y para eso les voy a decir primero que nada los ingredientes. Vamos a usar harina, azúcar, huevos y crema de leche. ¿Cuál es el tema ahora? Antes de empezar, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta dos cositas. Nos vamos a lavar muy bien las manos y si vamos a cocinar para otras personas, es muy importante que usemos nuestro barbijo por la situación que estamos viviendo. Ahora, antes de empezar quería comentarles algo. No sé si a ustedes les pasa como a mí, pero cuando yo veo una receta que dice 2 tazas de harina, 1 taza de azúcar, como que se me cruzan un poco los cables y por ahí no sé muy bien cómo calcular. Por eso les traje 3 opciones. Si ustedes no tienen vasos medidores o no tienen las herramientas que normalmente se usan para calcular, yo les cuento. Para calcular las cantidades, acá tenemos un vaso medidor. Esta es la forma más fácil de usar y de calcular los ingredientes que vamos a necesitar, porque tenemos los ingredientes, o sea, tenemos azúcar, harina, cacao y las cantidades. Si no tienen el vaso medidor, pueden utilizar estas cucharitas de cantidades que las consiguen en cualquier bazar y son buenísimas porque está la cantidad, por supuesto, en la cucharita y tienen a cuánto equivale ese ingrediente. Y si no tienen ninguna de estas cosas, no se preocupen, no se asusten, porque con una cuchara sopera es muy fácil calcular. ¿Cómo van a hacer? Esta cuchara al ras, más o menos calculen 10 a 15 gramos. Y esta cuchara llena, más o menos equivale a 40 y 45 gramos. Entonces, si la receta, por ejemplo, acá vamos a usar 350 gramos de harina, si la receta dice 350 gramos y no pueden medirlos de ninguna otra forma, agarran la cucharita y van midiendo 40-45 gramos la cuchara llena hasta llegar a la cantidad de la receta. Así que bueno, vamos a empezar. Les decía, vamos a usar harina que vamos a poner en el bowl. Vamos con el azúcar, los huevos, son 4 huevitos. Y vamos con 200 centímetros cúbicos de crema de leche. Perfecto. Ahora, cuando ustedes ya tienen los ingredientes, es todo junto. O sea, si vieron, hay recetas que por ahí uno va poniendo de a poco. Esta no, esta es todo junto. Y ahora sí nos vamos a armar de paciencia porque con la cuchara de madera vamos a empezar a integrar despacio y con constancia. Esta es una receta que yo aprendí desde muy chica, mi mamá me la enseñó. Es la primera receta que yo aprendí en la vida y me gusta un montón porque es una receta fácil y es una receta que se puede hacer con niños, porque como ven solo necesitan los ingredientes, un bowl y una cuchara de madera. Es todo lo que se necesita. Tienen que ir integrándolo despacito. Y ustedes van a ver, no se asusten, porque llega un momento en el que ustedes ven la masa y es como, no tiene mucha forma, no tiene mucho color. Pero cuando los ingredientes se van uniendo, se va formando, por supuesto, nuestra masa de bizcochuelo. Es una masa pesada, no es una masa, no sé si
ustedes del otro lado han hecho muchos bizcochuelos. Pero normalmente la masa de los bizcochuelos es bien liviana, tiene mucho aire. Este en particular no. Esta es una masa que es pesada y que por ahí, por eso yo les decía lo de la paciencia, les va a costar quizás unir todo, pero no es difícil, no se asusten. Y algo que también es importante decirles, que esta receta yo la hago, como ustedes ven, sin ningún tipo de condimento extra, digamos. ¿Qué sería el condimento extra? Esencia de vainilla, cáscara de limón, cáscara de naranja, coco. Ustedes pueden agregarle todas esas cosas si les gusta, no hay ningún problema. Yo esta receta la aprendí así, la verdad que solo con estos ingredientes queda muy rico. Pero si a ustedes les gusta, pueden tranquilamente incluir cualquiera de las cosas que yo les dije. Ahí la masa va quedando. Hay que seguir mezclando con paciencia, pero ahí va quedando. Y hay una cosa que es muy importante también comentarles, que yo aprendí de grande y está bueno para saber. Hay veces, yo les voy a mostrar cómo va a quedar la masa. Capaz que ustedes hacen la receta y les queda un poco más pesada o les queda un poco más líquida. ¿Por qué puede pasar esto? Porque cuando uno cocina hay un montón de cosas, hay un montón de factores que entran en juego. ¿Cuáles serían los factores? Por ejemplo, el tamaño de los huevos. Quizás yo use huevos un poquito más grandes y usted en su casa tiene huevos un poquito más chicos. Eso va a hacer, por ejemplo, que la masa le quede un poco más pesada, que no tenga tanto líquido. Hay harinas, por ejemplo, que absorben más líquido que otras. Entonces puede pasar que usted use una harina de otro tipo, de otra marca, y la preparación quede un poco más líquida o que quede un poco más pesada. En este caso van dos tips para esta receta. Si la preparación quedó un poco más pesada, tenga a mano un poquitito de leche, no mucho, seguramente medio vasito va a ser suficiente, y puede ir agregando la preparación hasta que tenga una textura que a usted le guste o que usted piense que está mejor, un poco más líquida. Y si la masa le queda más líquida, ahí tengo a mano un poquito más de harina para ir agregándole hasta que tenga la consistencia que usted quiere lograr. A mí me pasaba cuando yo hice muchas recetas en mi vida y me pasaba de que por ahí me quedaba, así como yo le digo, en la preparación que yo estaba viendo, se veía una masa líquida y a mí me quedaba súper espesa. Y claro, yo después entiendo y buscando me doy cuenta de esto. Hay muchos factores que entran en juego y está bueno tener esos tips por ahí para arreglar. En sí, no está mal la receta que hacemos nosotros, pero por ahí no nos queda igual a lo que estamos viendo. Bueno, la masa casi está. Esta más o menos es la consistencia que nosotros estamos buscando. Miren. ¿Qué es lo que falta ahora? ¿Ven que es una masa pesada? No es una masa tan líquida como a veces se logra en los bizcochuelos. Tenemos que seguir batiendo, porque si ven también quedan algunos grumitos que son de la harina y eso se va a ir. Mientras vamos batiendo, vamos mezclando, eso se va y logramos la consistencia que nosotros queremos. Si usted está del otro lado y tiene una batidora y quiere hacerlo con batidora, no hay ningún problema. Pero a mí me gusta mucho que con solo una cuchara de madera la receta esté lista. Ya cuando tienen la masa con esta textura, ya está lisita, ya no tiene grumos, nos vamos a un molde que ya les voy a mostrar cómo lo vamos a preparar y ya les cuento también cómo lo vamos a cocinar.
Bueno, ya tenemos nuestra mezcla lista y ahora es hora de llevarla al horno. Para llevarla al horno tenemos este moldecito de bizcochuelo clásico y lo tenemos que preparar de una forma especial para que no se nos pegue esta mezcla. La forma clásica es prepararlo con manteca, untarlo con manteca y después con harina. Yo en el tiempo fui descubriendo una forma que para mí por lo menos es como mucho más fácil y nos asegura de que no se va a pegar. Tengo acá rocío vegetal y lo que vamos a hacer es rociar el molde, todo el molde, los bordes, todo, con este rocío vegetal. Y le vamos a echar también un poco de harina. De esta forma, el bizcochuelo no se nos va a pegar. Es importante, por supuesto, que nuestra harina cubra todo el molde, cubra los bordes, cubra el centro, la base. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengan acá un recipiente para que no desperdiciemos harina. Este trabajo les puede, así como me está pasando a mí, que la harina quede, en la mesada también un poquito y no hay problema porque después lo limpiamos. La idea es no desperdiciar harina y por eso lo ponemos ahí. Miren, así nos queda el molde preparado para nuestra masa. Agregamos toda la preparación. Tiene que, por supuesto, que caer todo. Ahí está. Lo emparejamos un poco con nuestra cuchara. Capaz que si ustedes tienen un molde más chiquito no sea necesario porque les va a ocupar toda la superficie, pero en este caso emparejamos un poquito y listo. Esta masa la vamos a cocinar en nuestro horno al mínimo. Tenemos que prenderlo 15 minutos antes más o menos, que esté al mínimo, y lo vamos a meter al horno más o menos unos 60 minutos. Ya después vamos a ver cómo queda. Bueno, aquí estamos con nuestro bizcochuelo listo. ¿Cómo van a saber ustedes que la masa está lista y está cocida? Bueno, la clásica es esperar el tiempo de la receta, que es más o menos 60 minutos. La sacan del horno, en realidad no es necesario que la saquen totalmente, pueden sacarla nomás ahí a la puertita del horno y con un cuchillo van a pinchar en la parte del medio y tiene que salir totalmente limpio. Eso les va a dar a ustedes la pauta de que el bizcochuelo ya está listo. Así nos queda. Este es el bizcochuelo, que tiene mucho que ver con lo que yo les decía anteriormente. A mí personalmente me gusta mucho el bizcochuelo así, que salga así, uno se hace un rico té, un buen café y lo come así, pelado digamos, listo. Pero si a ustedes les gusta, hay un montón de opciones para prepararlo. Pueden espolvorearlo con azúcar impalpable, pueden cubrirlo con chocolate, con cobertura de chocolate. Hay muchísimas cosas que ustedes pueden hacer de acuerdo a lo que a ustedes les gusta. Así que acá hagan volar su imaginación y pueden prepararlo como más les guste. Les voy a mostrar cómo queda. Así ustedes se fijan en la miga y en la textura. Así se fijan qué tal queda. Vamos a sacar. Ahí está. Esa es más o menos la altura que va a alcanzar el bizcochuelo. Si bien ven la basecita que está bien doradita, la miga alta, que es lo ideal, y bueno, la cubierta que queda así como esponjosita. Así que bueno, esa es la receta del bizcochuelo. Espero que les guste, que la hagan. Es una receta fácil, pueden hacerla con sus niños o ustedes solos, y bueno, espero que la disfruten mucho.
No te olvides de suscribirte, darle like y comentarnos abajo qué otra receta te gustaría ver y qué otra receta te gustaría que hagamos. Y si haces esta receta de bizcochuelo, etiquetanos en Instagram como Fundación Alas de Águila.